Hola Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien o no? Bien, bien, bien. ¿Cansado de posguardia o Sí, ayer, tranqui? ayer tuve de guardia, sí. Un poco cansado. Escúchame, vamos con la primera pregunta, que es la pregunta siempre el millón para todo médico. ¿Por qué estudiaste medicina? Y bueno, la verdad que siempre me gustó las ciencias naturales y me apasiona mucho el cuerpo humano, interpretar las enfermedades, el funcionamiento del cuerpo y de esa forma ayudar a la gente. Yo creo que distintas profesiones pueden ayudar a la gente, digamos, un abogado de la parte legal, un ingeniero desde la construcción de una casa y el médico, bueno, de la salud de la persona, que es una cosa muy importante, pero principalmente porque me gusta como digo, el funcionamiento del cuerpo humano y en neurología me apasiona porque siento que el cerebro es lo más complejo que tenemos, entonces me resulta muy interesante. Tu mamá es médica también. Mi mamá es médica, sí, ella es médica clínica. ¿Y tu papá qué se dedica? Mi papá es informático, se dedica a la docencia. ¿Hubo alguna influencia de tu mamá para estudiar medicina? Puede ser una influencia inconsciente, ¿no? Verla a tu... Sí, Por yo ejemplo, yo creo. tengo a mi hermano que es contador, porque mi viejo fue contador, no porque lo obligaron a estudiar, sino que vieron el funcionamiento laboral o qué Sí, hacía. la verdad que ellos nunca me presionaron en la elección de la carrera. Es más, yo en un momento también me gustaban todo lo que son las ciencias exactas, matemáticas. En un momento pensé estudiar ingeniería, pero me decidí por medicina y yo creo que sí, inconscientemente me parece que me gustaba. Yo la veía a mi mamá, le dije, mamá, quiero estudiar medicina y ella me dijo, bueno, si querés vamos a ver el hospital. Entonces ya en los últimos años del colegio, fui a hacer un par de visitas ahí en el hospital y me terminé de convencer que era lo que quería, pero fue al último, digamos. Hay gente que desde chico ya dice, no, quiero ser tal cosa. Yo al último terminé de decidir, ¿Y dónde estudiaste en qué facultad? en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, yo también estudié en la misma facultad, examen de ingreso, la pasaste mucho estrés para tener Sí, 17, 18 años. ¿Cómo fue ese momento? el ingreso es realmente, es como uno de los momentos más tensos que uno vive, porque es muy complejo, hay también todo una trama medio extraña en torno al ingreso. No es que los puestos están comprados, no quiero decir eso, sino que hay muchos institutos que forman gente, entonces eso da cierta ventaja a ciertas personas. Uno siente que con el colegio no es suficiente, entonces se tiene que formar afuera del colegio para poder ingresar a un examen difícil realmente. ¿Y por qué elegiste neurología? Me acabas de decir por el tema de que te apasiona el cerebro, Sí. pero ¿hubo algo más que haya influido sobre esa decisión? Eh, Siempre, neurología yo creo que une lo que es bastante completa porque une el interrogatorio es fundamental, el examen físico neurológico tiene mucho peso, siempre el examen físico es importante, pero me parece que en neurología cobra mucha importancia, hay que saber hacer un buen examen físico, une lo que son los métodos complementarios y aunque uno no crea, al paciente neurológico se le puede ofrecer mucha oferta terapéutica o a veces que es más rehabilitadora o no siempre curativa, ¿no? Pero podemos hacer muchas cosas por los pacientes neurológicos, a diferencia de lo que por ahí cree la gente de que no. Actualmente estás en cuarto año de la residencia de neurología en San Bernardo. Sí, así es. Hay una frase que a mí siempre me resuena también como ex residente, que medicina se aprende en la residencia. ¿Para vos es así? Yo creo que no. Eh, Medicina uno la empieza a aprender el primer año de la facultad. Sin embargo, me parece que las carreras, por ejemplo, el plan de Tucumán por ahí quedó medio viejo, ahora se actualizó. Entonces, como que la carrera se hacía muy larga, poco práctica, y cuando uno entra a la residencia siente que te falta eso del manejo con el paciente, la cuestión más práctica del día a día, de la historia clínica. Eso, en eso la residencia es indispensable y es el único sistema, en mi opinión, que te forma para eso. O sea, capaz que en la facultad puedan incluir más actividades prácticas, pero
En la residencia es cuando uno empieza a hacerse cargo del paciente, empieza a interactuar con lo que realmente hace el médico asistencial día a día, y me parece que es irreemplazable en ese sentido la residencia. Pero siempre tenés que tener una buena base de la formación de grado, que es la carrera de medicina. Me parece que capaz que se la tendría que acortar o adecuar un poco. Pero sí, si vos tenés una buena base, probablemente en la residencia podás sacar más provecho de ciertas cosas. Me parece que una cosa no inhabilita a la otra. Eh, la palabra residencia es como dice la palabra, resides en el hospital. ¿Cuánto Claro. tiempo, cuántas horas pasas por semana en el hospital? Sobre todo en el primer año que Sí. prácticamente vivís ahí. Yo ahora en el hospital, actualmente como R4, paso, creo que son 50 horas semanales. Pero como R1, digamos, neurología es tranqui comparado con otras residencias. Pero yo tenía un amigo que pasó 12 días seguidos en el hospital. Y yo, por ejemplo, hacía 2 guardias a la semana, entonces entraba, por ejemplo, un día, un lunes, empezaba la guardia a las 7 de la mañana, bueno, a pedir a la sala, hasta las 4 de la tarde era mi actividad de sala, por decirlo así, y de las 4 hasta las 7 de la mañana del día siguiente era la guardia, y después tenía que seguir, digamos, o sea, de 7 a 4 y a veces te quedaba hasta más tarde. O sea, 32, 36 horas Sí, tranquilo. más o menos. Y había, o sea, conozco sobre todo la residencia de cirugía, las quirúrgicas son más pesadas, pero hay veces que los de neurocirugía, por ejemplo, hacen guardia cada 24 horas. O sea, están en su casa desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta las 7 de la tarde, incluso entran antes, por ejemplo, a las 6 de la mañana, o sea, 12 horas en su casa y el resto están de guardia en el hospital. El primer año, claramente, viste, que en neurología vos pasaste por el primer año de clínica médica. Sí. El hospital San Bernardo es complejo, o sea, o sea, en cuanto a la calidad de paciente que tenés. ¿Te pareció complicado el primer año? ¿Cómo lo transitaste? Sí, el primer año de residencia me parece que es uno de los más complejos, más complicado, es bastante pesado. Em, Entras así, salís de la facultad, a veces que pudiste hacer un par de guardias. La verdad que la facultad depende del tipo de facultad, pero no te forma, digamos, tanto para hacer guardias, para tomar decisiones adecuadas. Em, y entrar a la residencia sin saber mucho, y lo que empezás a hacer lo haces mucho más lento. Por ahí, ya después de 4 años de residencia, uno un paciente lo ve más rápido, sabe cuándo un paciente grave, cuándo no. En ese momento, como estás aprendiendo, es todo más lento, entonces te lleva más tiempo a su vez, entonces eso me parece que lo hace más pesado aún. Capaz que si yo ahora repito el primer año, capaz que tenga más cancha y lo haga más Agilidad. rápido. Pero es pesado, hay veces que te sentís solo, hay veces que sentís que el peso de todo depende de vos. Ahí me parece que un buen instructor, digamos, de la residencia, que es, digamos, el médico ya especialista que está a cargo de la residencia, es muy importante, porque si tenés un buen instructor que sea responsable, te va a apoyar. Si noté a veces que es como que la residencia está por un lado y los médicos de planta, o sea, los que son del staff ya de- del servicio, como que está un poco separado, capaz que se podría unir un poco más eso. En clínica me pasó más que en neuro como que estamos más juntos. ¿Cómo, te ruego que describas cómo es un día de residente, para que la gente conozca qué es lo que hace un residente Sí. y cuánto tiempo les lleva y qué es lo que hace? Claro. Eh, sí, primero quería aclarar porque, digamos, yo me recibí de médico en el 2019 y ahí entré a residencia, o sea, por ahí está esa duda, ¿no? De que uno se recibe médico y después está haciendo la residencia, que es la formación para la especialidad. La especialidad pueden ser clínicas, quirúrgicas. Eh, es decir, uno ya es médico antes de eso, ¿no? Pero como decimos, nos falta aprender mucho todavía, porque la medicina es muy compleja. Y bueno, uno entra, depende de la residencia, entra a las 7. Yo no soy muy puntual, llego tarde, ya me conocen. Pero bueno, a las 7 tenemos que estar. Depende de la residencia, generalmente a veces se dan clase a la mañana. Eh, en clínica, por ejemplo, dábamos, se le llama agudo, que es como que se toma un paciente de la guardia pasada y se lo analiza, se hacen preguntas. Después a las 8 empezaba a ver los pacientes que están internados. Generalmente el residente se encarga sobre todo del internado, es como la actividad principal de la residencia, ves el internado.
siempre vas acompañado de algún médico que te supervisa, que es un planta o eventualmente un residente superior. Después de ver la sala, o sea, uno ve los pacientes y que generalmente lo termina de ver, depende de la cantidad de pacientes, a las 10, 10 y media. Pero después de eso empieza todo el trabajo que tiene que hacer por debajo. Los Los trámites, lo trámites, porque administrativo. no es que apretás un botón y se hacen todos los estudios, tenés que empezar a tramitarlo más en el sistema público, tenés que ir a cardiología, pedir el ecocardiograma, a tal lado el eco de vaso, que no te lo autorizan, bueno, tenés que ir a pelearlo. Nosotros hacemos, diría, en la residencia un 30% de ver pacientes, un 30% de trámites administrativos y un 30% de académico. Dividido así. ¿Te tocó ser camillero también? Porque Sí. una oportunidad fui camillero también. Sí. Está bueno ser camillero. Te sentí como en una película que sentí la adrenalina. Y bueno, y después generalmente, una vez que ya está todo en marcha de la sala, depende, yo por ejemplo tengo consultorio, entonces hago consultorio algunos días, esos son pacientes que vienen de ya ambulatorios, digamos, que no están internados. Y después a la tarde tenemos una clase entre nosotros con el instructor, generalmente la designamos y la da alguien. Eso está bueno, es muy importante. O sea que algo que es una carga horaria importante y en cuanto al contenido también. Sí. Por ahí la gente cree que por ahí uno está sin dormir varias horas y cambia el carácter. Cuando uno duerme, a cualquiera le cambia el carácter, y esto de estar atendiendo enfermos y los familiares teniendo enfermos se complejiza, ¿no? Yo hago guardia, empiezo a las 8 y veo que los pacientes los atiendo mucho más amable, me tomo más tiempo y después ya a las 2 de la mañana no es la misma, el mismo carácter. La misma dinámica tampoco, digamos. No, y estás más lento. No sé, uno se enoja, ¿no? Pobre, la gente no sabe, pero hay veces que la gente le duele la cabeza y está desde la mañana con dolor y vienen a las 2 de la mañana porque ahí le aumentó el dolor. Y probablemente vos no lo atendás igual que si hubiese venido antes, porque no va a tener la misma alerta, las mismas luces, la misma amabilidad. Pero eso es muy raro porque el sistema que todavía prevalece en el hospital donde estamos nosotros, de una guardia de 24 horas, cuando cambia la calidad de atención, o sea, nadie se preocupa tampoco por eso. Tendría que ser de 12, sí. Tendría que ser de 12 las guardias. En nuestro hospital siguen siendo 24. En neurología, digamos, no hay la cantidad de gente para dividir en dos. Es como que somos pocos y sería difícil dividir en dos la guardia. Ahora, vos dijiste que en primer año que también es como que a veces sentí que te quedas solo. El Ministerio de Salud, hablo en general en lo que es salud pública, el hospital te brinda un asesoramiento en psicología, en apoyo en salud mental, porque de ser estudiante pasas a tener sos responsable de vida humana, eso es así, literal. Y muchas veces sucede que uno hace el primer año de residencia, fallece tu primer paciente, que eso, para mí, a mí me quedó marcado eso, no sé en tu caso. Sí, eso que decía es muy importante porque la gente por ahí dice, ¿cómo estudiar medicina? Por la sangre. Al final de cuentas la sangre es un líquido rojo, ¿no? Lo que más difícil de lidiar es con eso, con las emociones de la gente, con los sufrimientos, con las inquietudes, con la frustración, porque hay veces que se muere un paciente y uno, y por ahí uno se enoja, puedes reaccionar de diferentes formas, puedes enojarte, puedes hacer una broma, pero en el fondo eso no pasa desapercibido en la psiquis de uno. O sea, eso te genera una frustración, un daño a todo. Y cada residente reacciona de forma distinta. Y tarde o temprano, en primer año, es así. Tenés un hecho puntual. Sí, pero tarde o temprano uno, en la residencia, los residentes, sobre todo de primer año, en algún momento quieren renunciar o se plantean, o se como que colapsan. ¿A vos te pasó eso a vos? A mí me pasó así. Sí, yo el primer año en clínica estuve 2 semanas ausente, pues pedí una licencia, digamos. Pues y alguien te fue a preguntar qué te pasa o te mandó, que sería lo ideal, que yo sé que en otros lugares como el hospital italiano hay alguien que controla, o sea, que monitoriza tu
tu salud mental. Sí, es muy importante, digamos. El equipo de salud mental del hospital, digamos el psiquiatra, hay veces que hacía abordaje. Yo, bueno, hace mucho que no voy a clínica, no sé si lo siguen haciendo, pero no sé si era un abordaje formal, digamos. O sea, estaría bueno que haya personal incluso fuera del hospital porque también esa persona, o sea, interviene dentro del hospital, entonces no por ahí no ten la confianza de contar ciertas cosas porque puede estar influido o tenés miedo que se le cuenten a tu superior, entonces sería bueno que haya un equipo externo al hospital y que vos puedas pedir el asesoramiento y te aconsejen, te acompañen. En mi caso sí, me derivaron, yo después busqué por fuera, digamos, y bueno, el estrés acumulado. Un colapso, digamos. Sí, en ese momento me acuerdo que hacía guardia, entraba el jueves a la noche, a las 20, y me quedaba hasta el sábado a la mañana. Tremendo, o sea. Entonces era mucho ya, y me parece que eso después fue el detonante. Pero es como que uno viene acumulando. Y después, bueno, ahora se está dando el descanso post-guardia, que eso está bueno. Que antes no se lo daban, qué bueno eso. Sí, a nosotros no nos dan. Pero bueno, sería básicamente que vos haces tu guardia y al día siguiente te retiras más temprano. Después del pase, generalmente 9, 10 de la mañana. El tema es que para eso tiene que haber un respaldo por parte de alguien que cubra tu actividad. Porque a veces... Claro, si vos tenés paciente a tu cargo, Sí, ¿quién lo hace el otro día? exacto, eso se tiene que asignar. Si son varios residentes, pueden irse turnando. Pero hay que idear eso. Por ejemplo, en neurología somos 2 nomás. Entonces es difícil, eso no lo podríamos hacer. ¿Entraste a la residencia con gente conocida de la facultad o creaste... Amigos, Uno crea lazos de hermandad, yo digo que ni sí. siquiera son amigos, es una hermandad, digamos. Sí, la verdad que sí. Yo a ver, creo que había alguien que conocía de antes de la facultad en mi año de residencia. Pero ahí te haces amigo de mucha gente. Pasas mucho tiempo con esa gente, Pasé ¿no? mucho tiempo, hay muchas peleas, siempre el grupo en algún Como momento se pelea. Ahí también tiene que intervenir la salud mental como un trabajo de grupo. Eh, Hice muy buenos amigos, de hecho, justo estaba contando que ahora nos juntamos, vienen 2 de mis amigos que vienen y estoy contento, digamos, porque uno forma una amistad fuerte. Sí, tuviste, hubo gente, digamos, que ingresó a la residencia y abandonó, tuvo este colapso, como me sí, referiste, y después dejó totalmente la residencia. sí, hay mucha deserción. O sea, bueno, también depende eso, no culpo solo al sistema de residencia, también tiene que ver con los objetivos, las convicciones de cada uno. Yo creo que hay gente que renuncia porque el sistema es pesado, hay creo que gente que renuncia también porque se da cuenta que no es lo suyo, o hay gente también que entra a veces a la residencia porque está probando algo y no le gusta y se va. Eh, pero sí conozco gente que renunció por la Y, exigencia. y como tu opinión personal, ¿qué opinas vos de que cada vez menos gente hace residencia? ¿Opta por Sí. otro tipo de trabajo? O... Eso, la verdad que no sé por qué. Yo creo que la residencia no es un sistema irreemplazable, digamos. Se tiene que mejorar en algunas cosas, pero hay cosas que uno aprende en la residencia, en el día a día, que no te los pueden enseñar en una clase, en un posgrado. Hay mucha gente que se está queriendo ir afuera. eh, lo que pasa es que por ahí las residencias hay mucha variabilidad en el país, entonces sería bueno que se unifiquen y que estén avaladas por la CONIA, o sea, que una universidad te dé el título de especialista. Porque, por ejemplo, yo termino la residencia, me dan un papel que dice que completé una residencia y con ese papel yo no soy especialista, yo tengo que rendir un examen frente a un organismo, en el caso de Salda, el organismo del Colegio Colegio Médico, médico. que tiene un convenio aparentemente con la Universidad Nacional de Tucumán. Pero yo sé por compañeros míos que después con ese título es por ahí difícil revalidar, perdón, la especialidad afuera. Entonces sería bueno que también se unifique el sistema. En Chile, por ejemplo, está unificado, entonces el título de especialista está dado por un organismo que es nacional, entonces el título de especialista te vale en todo el país, en Chile. De hecho, uno
con el título de especialista que tenés acá no podés ir a Buenos Aires, tenés que hacer un trámite para revalidarlo. Entonces, siendo que el título de médico uno sí lo es nacional, digamos, vos sos médico en toda Argentina, Perfecto. a diferencia de la especialidad. Son cosas administrativas que me Habrá parece que que son modificarla importantes, para sí. darle una solución. Pero se está optando mucho por los posgrados, hay veces que por, por la rama de investigación, son opciones, pero bueno, yo que a mí me gusta el asistencialismo y creo que la residencia es irreemplazable, o sea, Y de neurología, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué área te gusta? ¿Y tenés pensado hacer una subespecialidad? a mí lo que más me gusta es epilepsia, que es, bueno, una rama de neurología. Uno cree, o sea, yo cuando No, entré es en que neurología no sabía, pero es impresionante la cantidad de ramas que tiene. Y todas las especialidades son así. Tenés subespecialidades, ya cada vez la medicina está más subespecializada, va creciendo mucho. Y yo quiero hacer epilepsia, no sé todavía dónde la voy a hacer. Acá en Salta no puedo. Sería hacerla en Buenos en Aires, Buenos en Aires serio. o afuera. Ahora justo me voy a hacer una rotación, parte de la residencia, eso está bueno en Salta, lo que en la residencia Salta permite hacer rotaciones afuera, por en las áreas que uno no tiene acceso acá, puedes irte afuera a rotar, pedís una rotación formal y seguís formando parte de la residencia, pero te formas afuera en otra área y yo me estoy yendo a España, a Madrid, a hacer una rotación de epilepsia allá. ¿Cuánto tiempo te vas para allá? Me voy 5 meses, sí, Qué lindo, qué sí, bueno. está bueno, estoy contento. Recién comentaba que vos entraste en 2019 a la residencia, o sea que viviste la pandemia como Sí, residente, digamos. yo entré en 2020, En 2020. O sí, sea, estaba plena terminando. pandemia. Claro, los chicos que entraron antes, o sea, el año antes la vieron peor todavía. Y sí, la pandemia también generó mucho estrés, cada uno lo vivía como podía, hubo mucha gente que murió. eh, y los residentes sé que es como que el sistema se desorganizó mal. O sea, contaban de Hasta que se que... cambió el tiempo, la fecha de ingreso. Yo me acuerdo que antes Exacto. se ingresaba en junio, ahora pasó a Sí, septiembre. eso fue un lío también. Pero bueno, pasaba que en las salas eh, es como que había mucho desorden, no daban abasto los recursos. Sí, fue feo. Yo, cuando fue la pandemia, yo trabajé como médico de guardia en diferentes lugares, centros de salud, en el hospital materno infantil, en algunos sanatorios privados. Eh, una, una acotación o una opinión. ¿Te gustaría que el Ministerio de Salud, como vos ya lo dijiste hace rato, que como dé un apoyo en salud mental, pero de alguien que sea externo al Sí, hospital? O sea, para vos tendría que crear un programa de salud mental para residentes. yo creo que sí. Sí, no se me había ocurrido, pero sí, me parece que sí sería muy importante. Eh, Tenemos un espacio, digamos, de como jornadas interresidencia, pero se hace en un horario que no es no era muy apto, digamos, porque era los lunes, y vos los lunes, o sea, hay mucho ingreso el fin de semana, entonces vos te comprometés con el paciente, tú sabes que si a la mañana no está atendiendo el paciente, Nadie lo va a ver. nadie lo va a ver, o si lo ven, no se van a hacer todo esto que digo, lo administrativo. Entonces era medio complejo y como que no lo terminabas de aprovechar. Pero me parece que sí tendría que haber incluso reuniones intergrupales y en los casos que sean más complejos, una intervención puntual eh, como parte de la obligatoria, digamos, de las ¿Y residencias. cómo viviste la transición esta de ser residente R1, porque ahí sos prácticamente alumno, Sí, a pasar a ser R2, R3, que ya te convertí también en formador de otra persona? sí, está bueno. eh, Está bueno, es como que a medida que uno va subiendo como residente, también tenés más responsabilidades y a su vez te haces cargo de más cosas, tomas decisiones que por ahí te generan más ansiedad. em, También ya formas tu criterio, entonces por ahí capaz que chocas con más gente em, y proseguís aprendiendo, o sea, uno nunca deja de aprender. Eh, pero, pero sí, es como una transición, es una transición de, como decir, de alguien que, que no sabe ni
ni cómo agarrar un martillo de reflejo para hacer, y después, bueno, ya... Después ya lo ve el paciente entrar y ya sabe lo que Sí. tiene. Sí, yo me acuerdo de vos que cuando en las guardias tenía mucho ojo clínico, era como que hacía el toque, ya sabía. Así, y uno va adquiriendo eso. Y después de cada formador uno va sacando cosas, digamos. O sea, yo de neurología yo saqué de todas las personas algo. Algunas más que otras, comparto algunas cosas, porque uno también, como decía, empieza a discrepar por ahí con ciertos conceptos, formas de ver el paciente, de Que eso es lo pensar. importante de la residencia, eso es Sí, que te des tu propio criterio médico. sí, obviamente. Yo por ahí noté, me fui a Buenos Aires un tiempo y noté que capaz que había más apertura ya. Es como que la dinámica entre el plante y el residente era un poco más dinámico, capaz. Es una intuición nada más mía. Eh, por ahí acá es como que sí hay bastante verticalismo. ¿Y cómo sentiste esto de irte a Buenos Aires? Yo, por ejemplo, yo te doy mi ejemplo, que yo pensaba que estaba muy detrás, digamos, de la otra residencia del país. Sí, Y vos te enfrentás, viste, sí, que es como que hace la comparativa sí. de cómo estás parado. Sí, uno cree que Buenos Aires Lo es máximo. donde atiende Dios, dicen, ¿viste? Pero no, no es tan así. Acá en Salta estamos bastante buen nivel. Por ahí encaran distinto al paciente, capaz. Tiene más métodos complementarios, pero es buena la atención que tenemos en Salta. Sí, yo me comparé, o sea, uno se compara, ¿viste? O sea, con los diagnósticos, con las presentaciones, y estamos al nivel, tenemos buen nivel acá. También depende de la residencia. Capaz que neurología es buena, hay otras que no. Depende mucho de la residencia, el instructor, de las ganas que uno le ponga. Sí noto que en Buenos Aires como que tienen armado más el sistema para todo lo que es investigación. Que eso falta acá. Eso me parece que estamos por debajo. Ellos le dan más tiempo y capaz tienen más gente para hacer investigación. En medicina es como importante, ¿no? Investigar sobre las enfermedades, sobre los pacientes que vos tenés, y eso nos faltaría un poquito, me parece. ¿Qué le dirías al Ezequiel, que todavía no sabía que quería estudiar y después decidió por medicina? ¿Qué le dirías ahora? Yo, viste que dice, un montón de gente dice, no, no estudia medicina. Yo le diría que sí, que estudie medicina, que va a tener momentos en los cuales se va a sentir muy cansado, pero que bueno, que después Que vale la pena. vale la pena, sí. Por ahora, no sé, dentro de 10 años capaz que... Va a terminar como yo haciendo entrevistas. Sí, bueno, pero es como que le va sacando vas viendo, digamos, o sea, con el médico, está el médico asistencialista, pero el médico tiene mucho espectro para hacer muchas cosas, digamos. Promoción de salud, eso es importante también. Y está bueno que cada médico vaya, y todo personal de salud, bueno, vaya eh, enfocándose en el área que más le gusta. Una pregunta que es propia del programa, en realidad son dos preguntas propias. En el caso que te secuestren, ¿a quién elegís de tu entorno para que negocie tu rescate? Qué buena pregunta. Chu. Pues tienes a alguien bien lógico, pensante, Ah, nada de emocional. Es un rescate. ¿A quién? Y me parece que a Diego Díaz, a mi instructor. Mira, sí, me parece que sí. Pues me parece que, por ejemplo, mi mamá se pondría muy nerviosa. No podría. Y mi papá también, ¿no? Perfecto. Capaz un amigo, tengo un muy buen amigo que es Que Juani. también es un negociante, digamos, No negociador. sé si es tan bueno, es abogado, pero sí bueno, o sea, debe saber negociar, pero no sé cómo se pondría. Tendría que ser alguien, sí, Totalmente. frío me parece. Y ya para terminar, la última pregunta, ¿cómo te visualizas dentro de 15, 20 años? Y difícil, tengo una nebulosa ahora porque me voy a Madrid y no sé qué voy a hacer, ¿viste? O sea, voy a probar allá cómo me siento, cómo se vive allá, que, bueno, la verdad que Y no si te sé. sale la posibilidad, ¿te quedas a vivir allá? Y si me gusta y sale, sí, me parece que me quedaría. Em, ¿Tu pero no familia sé. te alienta a eso? Sí, la verdad que sí. Mi papá sobre todo dice que no le ve futuro a Argentina. Yo creo que sí, o sea, uno tiene la esperanza de que mejore toda la situación. Em, y es como que, eh, viste, la tierra te tira, digamos, o sea, Al argentino sí, mucho. sí. Em, por más que más allá que uno extrañe su familia, sus amigos, etcétera, es como que vos naciste acá, entonces
tenés cierto sentido de pertenencia. Y bueno, capaz que esté un tiempo y vuelva, o capaz que no me vaya allá y no me guste y me vuelva, o sea, bueno, pero está difícil, 10 años, no te puedo decir, capaz 6 meses. Ahora son 6 meses, ¿no? Así que, bueno, Ezequiel, muchas gracias por venir y bueno, esto va a llegar a mucha gente y que sepan lo que es la vida de un residente de alguna especialidad. Listo, muchas gracias.